Gracias, presidente. Señorías, decir en primer lugar que llama poderosamente la atención que en uno de los debates más importantes de cada año, conjuntamente con el debate de los presupuestos, la presencia del Gobierno, en este caso, brille por su ausencia. La bancada azul ocupada solo por un puesto. Esto da una muestra de la importancia que este gobierno en minoría de Coalición Canaria da a la evaluación que los distintos grupos parlamentarios, que los representantes de la soberanía popular damos a la gestión del gobierno. La importancia que les da, se lo digo yo y a los hechos me demuestra, se la trae al pairo. Señorías, Nueva Canarias ha presentado 30 propuestas de resolución, la mitad referidas a política económica, a territorio y medio ambiente y a movilidad, y la otra mitad a los servicios públicos fundamentales, al empleo y a las políticas de cohesión. Idéntica distribución, señorías, por parte de Nueva Canarias, año a año, debate tras debate. Una distribución, esa de un 50% de propuestas sobre la economía y el territorio y un 50% sobre las personas, que no es casual, que no es gratuita y, por supuesto, que no es aleatoria. Una distribución que viene determinada porque nosotros, porque Nueva Canarias, defendemos, promovemos y aplicamos en aquellas instituciones en las que gobernamos una política, la explicamos siempre, una política encaminada al logro de un desarrollo socioeconómico para nuestra tierra justo, equilibrado y sostenible. Y como es obvio que los mercados por sí solos no permiten una justa distribución de la riqueza, entendemos que es obligatorio acometer acciones encaminadas a este fin. El presidente Clavijo, el presidente de este gobierno en minoría de Coalición Canaria, ausente, dijo en su discurso de investidura una frase que a estas alturas, cuando ya ha agotado su mandato, se nos antoja puro romanticismo, nada más. Una frase muy profunda que con el mal hacer de este gobierno se ha quedado en meras palabras vacías de contenido. Me refiero a la frase de que la búsqueda de la felicidad de los canarios debe ser siempre el último fin de todas las medidas. Y yo, sinceramente, me gustaría saber dónde vive el señor Clavijo, en qué mundo vive, porque desde luego no es a pie de calle. Señorías de Coalición Canaria, las Canarias y los canarios no somos más felices hoy que hace 4 años. O por lo menos no lo somos gracias a la política de este gobierno. A esta política de escayola, a esta política basada en titulares y a esta política cuyo interés y afición va más por los flashes, por la fotografía, que por dar una solución real a los problemas reales de la gente. Y al contrario que ustedes, nosotros, Nueva Canaria, lo tenemos claro. Para intervenir en la solución de los problemas es necesario acometer una reforma en la progresividad fiscal. Es necesario incrementar los impuestos de las rentas más altas y de los grandes patrimonios, y es obligado también crear gravámenes especiales a los beneficios de la banca. Entendemos necesario también imprimir progresividad al impuesto de sucesiones y donaciones, porque, como es obvio, como todos entenderán, no es lo mismo, no puede ser lo mismo heredar un piso de 80 metros cuadrados que heredar 3 hoteles con 2.500 camas. Por último, también entendemos que es obligatorio poner en marcha un potente y efectivo plan de control tributario y de lucha contra el fraude fiscal. Otra de las frases lapidarias, señoría, de este gobierno en minoría de Coalición Canaria, esa que han convertido en un mantra en los últimos 4 años, viene referida al cambio de modelo productivo, a la diversificación y a la internacionalización de la economía canaria. Pero ¿saben lo que ocurre? ¿Saben cuál es la realidad? Que tras 4 años y a escasos 3 meses de que acabe la legislatura y de que este gobierno en minoría abandone la bancada azul, parece ser que ya lo han abandonado de facto, ha habido tiempo más que suficiente para haber empezado a ver frutos. Y eso no es lo que ha ocurrido. No solo no ha habido síntomas de cambio del modelo productivo ni de diversificación de la economía canaria, sino que los datos dicen todo lo contrario.
Los datos dicen que en los últimos 4 años, en los años de gobierno del señor Clavijo, la economía canaria está cada vez más terciarizada. Dicen que cada vez somos más dependientes del turismo. Dicen que lo único que crece en Canarias es el turismo, la construcción y el sector energético. Dicen que el sector industrial está atascado y dice que el sector primario, el sector agrario, cada vez tiene menos peso en el PIB canario y que se mantiene gracias a las ayudas públicas, porque de no ser así, supervivencia sería imposible. En definitiva, señorías, los datos lo que dicen es que en lugar de diversificar la economía, lo que se ha producido en Canarias es una concentración de nuestro modelo productivo. Y es cierto que la economía canaria crece, eso es indudable, pero cierto es también que no crece gracias a las acciones del Gobierno de Canarias, no crece por el buen hacer de este Gobierno, crece por factores externos. La economía de Canarias crece, pero lo hace menos que la media del territorio español. De hecho, en los 4 años de mandato de este Gobierno de Canarias, de este Gobierno en minoría de Coalición Canaria, el PIB canario ha crecido 1,8 puntos por debajo del crecimiento del PIB del conjunto de España. En resumen, la economía canaria, nuestra economía, sigue siendo una economía absolutamente dependiente de lo que pase fuera y, por ende, las canarias y los canarios continuamos sin poder ser los artífices de nuestro destino. Este Gobierno, el Gobierno en minoría de Coalición Canaria, indudablemente pasará a la historia como el Gobierno con más recursos disponibles, pero indudablemente también pasará a la historia como el Gobierno que solo ha sabido prometer a golpe de titular, pero un Gobierno que ha sido incapaz de al menos iniciar el camino hacia la diversificación económica canaria, que ha sido incapaz de impulsar el desarrollo industrial, que ha sido incapaz de impulsar el sector agrario, que ha sido incapaz de que la economía canaria sea menos dependiente del turismo y menos dependiente de la construcción, y que ha sido incapaz de revertir la precaria situación de nuestros servicios públicos, de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Este Gobierno en minoría de Coalición Canaria es el que más recursos ha tenido para gestionar, pero también ha sido un Gobierno que solo ha tenido una prioridad: pagar favores. Y lo ha hecho desde el minuto 1, y yo a los hechos me remito. Valga como ejemplo los recursos que destinaron al FEDECAN. La prioridad de este Gobierno ha sido los parkings, las farolas, las aceras y los bordillos. Un FEDECAN que, como ha quedado cristalinamente demostrado, no ha modificado en nada, en absolutamente nada, la orientación del modelo económico de Canarias. Y es esta realidad económica la que sustenta nuestras propuestas de resolución, que no son otra cosa que lo que llevamos reivindicando hace muchísimos años, muchos años, y que no nos cabe ninguna duda es lo que va a permitir a Canarias ser más próspera y que las canarias y que los canarios seamos más felices. No son otras que propuestas que permiten promover un desarrollo sostenible para Canarias, un desarrollo que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Con respecto al sector primario, una propuesta de resolución destinada a favorecer el incremento del autoabastecimiento alimentario y a mejorar el control fitosanitario a la entrada de productos agrícolas en Canarias. En esta enmienda tenemos un error de redacción en el que en el segundo párrafo de la misma, en la que defendemos la reducción de las ayudas a la importación de carnes frescas y leche para consumo humano, lo que pretendemos y que no escribimos fue que trasladaríamos esa reducción del importe a las ayudas al POSEI, a la producción local. Lo digo a los efectos de que valoren el sentido de su voto con este añadido. Pretendemos, en referencia al sector industrial, al sector energético y de investigación, desarrollo e innovación, 5 propuestas de resolución.
en las que reivindicamos un marco normativo específico para las energías renovables en los sistemas eléctricos canarios. Pretendemos la aprobación de unas directrices de ordenación sectorial de las energías a través de un pacto social e institucional con la máxima participación posible de las energías renovables. Y como es de sobra conocido, exigimos la inmediata paralización de la introducción y la expansión del gas en Canarias. Abogamos también por un impulso decidido en las políticas de I+D+I, lo que pasa inexcusablemente por la ejecución de los créditos destinados a este fin, que en los últimos 10 años han estado un 50% por debajo de la media española. Y defendemos también la necesidad de aplicación de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, la DIC 2009-2020, para lo que es obligado incrementar los créditos asignados al impulso del sector industrial que se encuentra estancado, porque incluso habiendo aumentado en los presupuestos del 19, siguen siendo muy insuficientes. Respecto al sector turístico, 2 propuestas de resolución. Demandamos la necesidad de acometer el crecimiento a los activos turísticos, de contener el crecimiento a los activos turísticos. Y planteamos medidas y actuaciones que impulsen e incentiven la renovación de los establecimientos turísticos más antiguos y la rehabilitación de las infraestructuras y espacios públicos en las áreas turísticas. Y ligado a esto, proponemos la implantación de un impuesto sobre las estancias turísticas en Canarias, la tasa turística, un impuesto canario propio, un impuesto que no pagarán los canarios y las canarias, sino que pagarán nuestros visitantes y cuya recaudación tiene que destinarse de forma finalista a la renovación de las infraestructuras públicas, al impulso del turismo sostenible, a la preservación de los espacios y de los recursos naturales, a la recuperación del patrimonio histórico y al mantenimiento del paisaje agrario. En referencia a la ordenación del territorio y a la sostenibilidad de nuestro medio ambiente, 2 propuestas de resolución. Una primera respecto a la necesidad de acometer un pacto por el territorio. Proponemos que este Parlamento declare la protección de nuestro territorio, de los recursos naturales y de la biodiversidad canaria imprescindible para el desarrollo sostenible de nuestro archipiélago. Porque, señorías, las personas que hoy vivimos en cada una de las islas no somos los dueños de los territorios insulares, simplemente somos sus custodios en nombre de las generaciones futuras. Es prioritario que el próximo Parlamento que salga de las urnas el 26 de mayo vuelva a la senda del consenso y asuma y acometa una profunda revisión tanto de la Ley del Suelo como de la Ley de las Islas Verdes. Y una segunda propuesta de resolución referida a la lucha contra el cambio climático. Exigimos del próximo Gobierno de Canarias, para lo que le queda no vale la pena, pues la articulación urgente de una estrategia canaria de adaptación y mitigación del cambio climático, así como la redacción de un proyecto de ley canaria del cambio climático. En materia de movilidad, decir que con la bonificación del 75% al transporte aéreo y marítimo entre islas y entre Canarias y península, hemos revolucionado nuestra movilidad con el exterior. Nueva Canarias ha revolucionado esta movilidad y no, señorías de Coalición Canaria, no los pocos miembros del Gobierno de Coalición Canaria presentes. Nueva Canarias no se ha arrogado este logro. Nosotros lo logramos. Nueva Canarias lo logró. El diputado 176, Pedro Quevedo, lo logró. El diputado Pedro Quevedo de Nueva Canarias, no Coalición Canaria ni doña Ana Orama. Porque les recuerdo, señorías de Coalición Canaria, ustedes y solo ustedes suscribieron con el Partido Popular un pacto de legislatura. Nosotros no, Nueva Canarias no. Fue solo la aceptación del Gobierno de Rajoy a nuestras enmiendas al proyecto de presupuesto, tanto para el 17 como para el 18, los que posibilitaron que Nueva Canarias, que Pedro Quevedo votara a favor de esos 2 presupuestos y con ello el que las Canarias y los canarios al día de hoy estemos disfrutando de esos logros. Y ahora entendemos que lo que toca es trasladar esa revolución de la conectividad aérea y marítima a la movilidad terrestre. Y para ello presentamos 2 propuestas de resolución.
porque es indispensable para conseguir avances en materia de movilidad sostenible, alcanzar mayores niveles de accesibilidad, pero con el menor consumo de infraestructuras. Y decirle al señor Rodríguez, por favor, trasládenselo a don Pablo Rodríguez, que para hacer atractivo el transporte público colectivo no solo es necesario actuar sobre el coste del billete, es imprescindible garantizar una oferta de calidad. Es necesario incidir sobre la puntualidad, la frecuencia y las rutas de los servicios de guagua. Y más urgente aún es dar una solución definitiva a los problemas de los atascos, a los problemas de los colapsos que tienen y que viven nuestras carreteras. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es algo tan sencillo como que este gobierno en minoría de Coalición Canaria, para justificar su incapacidad de gestión, lo que hace es utilizar el recurso más simplista e irresponsable de todos los que se despachan, ese recurso de echarle la culpa a otro. ¿Y saben qué pasa? Pues que es hoy y siguen sin enterarse de que ese discurso se les acabó en el año 17. En el que dispusieron de 219 millones de euros del convenio de carretera y del que solo fueron capaces de gastar 118 millones. Pero es más, para el 2018, que Canarias contaba con una partida en los presupuestos estatales de 309 millones de euros para carretera, va el presidente Clavijo y acepta y suscribe un convenio con solo 60 millones para el año 18 e idéntica cantidad para el año 19. Esa, señoría, esa y no otra, es la implicación de este gobierno con los problemas de la movilidad que padecemos en Canarias. Esa y no otra, es la apuesta de este gobierno por paliar los atascos en la TF1, en la TF5, en la GS1 o en la GS2, por poner ejemplo. Por último, y en referencia a la propuesta de resolución número 1 de las que presenta mi grupo, decir que Nueva Canarias reprueba la actitud del Gobierno de España respecto a las cantidades no transferidas a Canarias correspondientes al presupuesto del 18. Decir que no cejamos en el empeño, como siempre hemos hecho, porque además es nuestra razón de ser, en defender los intereses de Canarias, en defender los derechos de las Canarias y de los canarios. Pero decir también que Coalición Canaria no nos puede llevar a engaño, porque no es cierto lo que dice y repite la señora Dávila, la consejera de Hacienda. No es cierto que sea preferible para Canarias que para 2019 se prorroguen los presupuestos generales del Estado del 18 y que era preferible eso a que se aprobara un nuevo presupuesto. No, señora Dávila, y además lo sabe. Sabe que no es cierto que Canarias tenga garantizados los créditos de los presupuestos generales del Estado del 2018 prorrogados. Sabe que la justificación de Coalición Canaria para participar activamente en el derribo de las cuentas de 2019 no solo es falsa, sino además que es lesiva para Canarias, porque como bien sabe la señora Dávila, como bien sabe el señor Clavijo y como bien sabe el resto de los miembros de gobierno, los presupuestos prorrogados van a sufrir un recorte de como mínimo 6.000 millones de euros, y eso solo para poder cumplir con el objetivo de déficit. Y además eso sin duda va a afectar negativamente a Canarias. Como sabe también los miembros del Gobierno, la señora Dávila en particular, que las partidas para combatir la pobreza, para el sector agrícola y para las infraestructuras como las educativas o las turísticas están en estos momentos en manos de las decisiones que tome el Ejecutivo Estatal y la Intervención General del Estado. Nueva Canarias ha defendido y seguirá defendiendo que lo más razonable y, por supuesto, lo más adecuado para defender los intereses de Canarias es haber facilitado la tramitación de las nuevas cuentas y corregir los errores y garantizar los derechos de los canarios y de las Canarias mediante la negociación de las enmiendas parciales. Y si en el caso de, habiendo superado esa fase, el Gobierno de España continuara en sus 13 y no corrigiera el presupuesto, en la última votación, nuestro voto, el voto de Nueva Canaria, hubiera sido en contra de los presupuestos. En definitiva, y para concluir y dejarle paso a mi compañero Luis Campa, Coalición Canaria ha vuelto a anteponer sus intereses electorales, alimentando la inestabilidad, con el único fin de desviar la atención sobre las consecuencias de sus 4 nefastos años de mandato, cuyo balance es una Canarias más empobrecida, con la peor distribución de riqueza y con los peores servicios públicos del Estado. Gracias.